Está con nosotros María Jara, presidenta ejecutiva de ATU, y hoy ha salido a defender la institucionalidad y ha dicho que no se va. María, ¿cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, Jaime. Anoche dimos a conocer información que había llegado a través de algunas fuentes respecto a un proyecto de resolución de su salida. Así es. Y hay un marco legal que aparentemente el ministro Silva desconocería, porque hoy en el Congreso ha dicho que se habla de 5 años, eso lo dice su designación, pero si vamos a la ley, dice, estoy citando a Silva, que es cargo de confianza y es pasible de remoción. La ley lo dice así, es un cargo de confianza, cierro comillas. ¿Es cierto eso? Mira, hay un informe legal de su asesor jurídico que dice que como es un cargo de confianza, como cualquier otro cargo de confianza, es susceptible de retirarle la confianza y simplemente dejar sin efecto la designación de una persona. Pero voy a una razón completamente lógica, ¿ya? La ley dice, y el ROF establece que es una designación por 5 años y que son causales de remoción. Si fuera solamente la voluntad del ministro, ¿para qué hay causales de remoción? ¿Para qué tendría que establecerse un procedimiento administrativo señalando alguna falta y generando finalmente que haya una responsabilidad grave que amerite la remoción del miembro del Consejo Directivo? Porque esto aplica al presidente o la presidenta del Consejo Directivo y a los miembros del Consejo Directivo. En otras palabras, el criterio que está planteando es jurídicamente incorrecto, es ilegal y es anticonstitucional. Yo quiero recordar que la ley de ATU es una ley que ha modificado la ley orgánica de municipalidades. Es una ley orgánica también y que además es posterior y es especial. Establece un régimen particular para los miembros del Consejo Directivo de la ATU. Pero al final, digamos, puede haber una inconstitucionalidad, aparentemente la hay, pero la voluntad, por lo menos expresada hoy, el ministro Silva en el Congreso de la República, es que la quieren cesar. De hecho, ya existe un reemplazo, que es el señor Fabián Félix Susaní Bartello, según este proyecto de resolución. ¿Qué va a hacer usted? Bueno, una primera cosa que tiene que tener claro ese señor o cualquiera es que no puede invocar buena fe, porque este sería un acto nulo y tendría que asumir las responsabilidades que corresponden de todos los actos que pueda ejecutar. Así es que eso lo tiene que tener muy claro, porque este tema es ampliamente discutido, ampliamente debatido, y cualquier abogado medianamente formado se lo puede explicar. Aquí lo que está en juego, Jaime, no es la permanencia de María Jara. Eso, María Jara aquí es irrelevante. Aquí lo importante es defender la institucionalidad de la ATU. La ATU tiene un régimen especial y particular porque se encarga de implementar el sistema integrado de transporte para 11 millones de personas y lo tiene que ser con garantías técnicas y de autonomía. Y por supuesto brindársele los recursos económicos. De lo contrario, se genera pues una distorsión política. 30 años de retraso en el transporte público son consecuencia precisamente de la injerencia de grupos de poder o de agendas de otra naturaleza. Esas agendas o esos grupos de poder están con el ministro, porque él se ha reunido con ellos, les ha ofrecido 10 años más de continuidad y les ha ofrecido además amnistiar todas las papeletas, que suman, según el comercio, 53 millones de soles. Mira, Jaime, y su cabeza. Hay varias cosas. Lo último, el tema de ofrecer la cabeza, me parece una cosa indigna, me parece una falta de respeto para las funcionarias públicas que servimos al Estado peruano. Eso no se hace. Nosotras tenemos además un nombre y un prestigio que nos hemos ganado. La ingeniera Patricia Cama y yo nos hemos ganado nuestro trabajo y nuestro lugar a fuerza de sacrificio también, porque ninguna de las dos instituciones, ni la Sutran ni la ATU,
son espacios donde uno pase un trabajo tranquilo y con todas las condiciones. Todo lo contrario. Ajá. Y segundo, que la reunión que se realizó es apenas con el 20% de transportistas semiformales. Y digo semiformales porque algunos de ellos Pero tienen está autorizaciones. el que era de Orión. Por eso. Que ahora tiene otro nombre, pero era de Orión. Efectivamente, pero son parte del sistema comisionista afiliador que no quiere cambiar y que permanentemente petardean todos los acuerdos que se toman en las mesas técnicas. 200 reuniones se han realizado con participación de ellos y con participación del 80% de los transportistas que sí quieren dar el salto a tener un sistema digno, a invertir en nuevas unidades, a poner a los conductores en planilla, cosa que no quieren, porque tienen unidades vehiculares, pero a costa de la enajenación de más de 90.000 seres humanos que manejan jornadas de 12 horas. Pero esto y eso es no grave, es correcto. Esto es grave porque en la práctica el ministro desconoce la ley, o si la conoce, está yendo contra ella. Mira, Jaime, el ministro se le ha hecho llegar la información a través de sus asesores. Yo considero que ellos lo han encapsulado y que la información de la falta de representatividad, de que ATU ha enfrentado más de una vez paralizaciones de los mismos señores. Yo los invito a que vean los videos y son exactamente los mismos señores que siempre amenazan con paralizar y hablan de estabilidad jurídica y son los mismos que estuvieron pues en el Congreso de la República a mitad de año y que pusieron en agenda autorizaciones por 10 años y la ciudad de Lima se defendió de ellos y se va a seguir defendiendo porque no se va a permitir que le estropeen la vida a 11 millones de personas solamente por defender sus negocios. El 80% de los empresarios formales están dispuestos a hacer el esfuerzo en renovar flota, en trabajar a favor del usuario, en poner GPS, porque los otros señores no. Pero, ¿qué pasa si mañana sale una resolución en el peruano con su cese? Bueno, por principio de legalidad, me toca acatar la disposición. Sin embargo, voy a defender la reforma del transporte y la institucionalidad de la ATU por todos los medios legales que correspondan. Y por eso lo digo claramente, advertido está quien quiera asumir que esa resolución de designación es ilegal y los actos que son nulos generan responsabilidad. Pero si es algo ilegal, usted tendría que, digamos, dejar constancia de eso o Por simplemente supuesto. entonces. Por supuesto, no va a ser solamente una declaración. Si no. Una medida cautelar, una acción en el Poder Judicial, el Estado de Derecho nos abre las puertas. Usted va a presentar una medida cautelar. Por supuesto, en defensa de 11 millones de personas, 11 millones de limeños y chalacos y de usuarios que son a quienes nos debemos. Y sé también, Jaime, que va a venir la represalia, porque todo este tiempo he sido objeto de denuncias, de ataques. 3 gobiernos hemos pasado con pandemia y con una serie de dificultades para sacar adelante el sistema integrado de transporte. Y hemos trabajado sin recursos, en silencio, con un sistema completamente deficitario. Se nos transfirió 2.500 personas en septiembre del año pasado sin presupuesto y con el metropolitano sin mantenimiento. ¿Qué hicimos? ¿Salimos a llorar? No, trabajamos y mantuvimos al personal y lo cuidamos en pandemia, porque además son nuestros colaboradores los que han estado defendiendo el derecho de la movilidad de los usuarios que tenían que salir. En la primera etapa, en la etapa de zozobra, cuando había tanto temor, pero tenía que funcionar los servicios esenciales. Ahora, no solamente es su caso, es también el caso de Sutran, donde encima fue designada Doris Alzamora, que tiene unos antecedentes pues dignos de un
joyón, por decirlo menos, ¿no? En la práctica, en los hechos, las denuncias que pesan sobre ella es de Tendera, ¿no? Ha renunciado, pero quería compartir con usted una declaración, ¿la tenemos, Bea? Una declaración del ministro Juan Silva, esta noche en el Congreso, refiriéndose precisamente a Doris Alzamora en estos términos. Se pide además su constancia de, en todo caso, de antecedentes judiciales, penales y policiales. Pero dentro de esa documentación no aparecen algunas cosas anecdóticas, como el caso de la señorita que ha pasado en la mañana, que ha tenido algún, bueno, lo vemos como anécdota que haya sido, pero bueno, ella sabrá hasta qué grado hay responsabilidad, pero esas cosas a veces no se pueden observar en el proceso de la calificación de los expedientes, y nosotros hacemos la contratación del personal pidiéndoles todos esos requerimientos. El detalle, anécdota. Una persona que roba en supermercados, ¿es una anécdota? Mira, hay además una serie de nombramientos en el propio ministerio de personal que no tiene las calificaciones, y eso pasa por una revisión en primer lugar del secretario general y de los asesores. Eso es inaceptable. Por menos de eso hubiera rodado una cabeza. Claro. Por supuesto que sí. ¿Usted se ha reunido con la premier Mirta Vázquez? Sí. Ayer la premier tuvo a bien recibirme, escucharme, escuchar el trabajo que nosotros venimos haciendo, plantearle la agenda de los siguientes meses, y por supuesto que convino con nosotros en la necesidad de que la reforma del transporte tiene que avanzar hacia adelante, y eso pasa por garantías institucionales. O sea que la respaldó. Sí. Pero esto es un poco, perdóneme, esquizofrénico. Es decir, un ministro que hoy día en el Congreso ha dicho que usted va a salir, ¿no?, que es un cargo de confianza, cosa que no dice la ley. Así es, no dice la ley. Pero la premier la apoya. La premier es una mujer de leyes y es una demócrata. Y ella lee la ley y sabe de la trascendencia de este espacio, pero también ha ofrecido algo que me parece que es muy importante, que es la posibilidad de generar un espacio en el que se abra una suerte de entendimiento que permita rectificar el camino, que yo creo que es lo que se necesita. Poner de verdad a los usuarios en el centro de atención. Eso es lo que se necesita en este momento. Y decir las cosas claras. El acto de querer cesar a la presidenta del Consejo Directivo es inconstitucional, es ilegal y, por supuesto, atenta contra la institucionalidad de la ATU. La ATU es autónoma, necesita recursos, necesita que el Congreso de la República apruebe un proyecto de ley para poder otorgar autorizaciones sujetas a mejoras en la prestación del servicio de transporte público, y ese trabajo ya lo hemos iniciado con el Congreso de la República. Necesitamos avanzar, y necesitamos avanzar con el respaldo técnico. Ya tenemos nuestro plan de movilidad, ya tenemos el mapa de rutas que nos va a permitir atender las zonas que en este momento no tienen servicios públicos. En pandemia hemos atendido la pandemia y no hemos hecho cemento, porque nosotros no hacemos cemento en ATU. En ATU hacemos el marco regulatorio, todos los reglamentos de los servicios públicos, todos los instrumentos de planificación, el pago sin contacto, el chatarreo vehicular. Instar al Ministerio de Transportes y Comunicaciones a que autorice a la planta de chatarreo para poder chatarrear unidades vehiculares. Pero Silva no lo va a hacer, pues, ¿no? Yo confío, bueno, soy servidora pública y soy funcionaria pública. Y si tengo que nadar contra la corriente, desde donde esté, lo haré. Porque se tiene que respetar la autonomía técnica de los servidores y del equipo de ATU y de los usuarios y de 11 millones de limeños y chalacos que no van a permitir que se retroceda en la reforma del transporte. María Jara, presidenta ejecutiva de ATU, con nosotros. Gracias, María. Muy buenas noches. Gracias. Vamos a la pausa, muy breve nomás, y regresamos con el señor Rafael López Aliaga, líder de Renovación Popular, porque nada está dicho.